Se abren las elecciones, como venimos anunciando, y el debate parece que para un sector tiene que ver con la reforma laboral o cómo le quitamos derechos, este sería el subtítulo, cómo le quitamos derechos a los trabajadores y trabajadoras. Apareció López Murphy hablando de este tema, pero quienes hacen más hincapié son Martín Tetaz, el candidato precandidato en la ciudad de Buenos Aires, y Florencio Randazzo, o el ex ministro despechado, podríamos titularlo también. En el caso de Randazzo, si se me permite, hay un análisis porque Randazzo tuvo en su momento el respaldo de un sector de los movimientos sociales y de dirigentes gremiales. Hoy justamente Randazzo cuestiona a la CGT o a gran parte de su dirigencia, rechaza los movimientos sociales, pero él dice que quiere una reforma laboral para incorporar al 51% de los trabajadores y trabajadoras que sufre de algún modo esta situación que tiene que ver con empleo no registrado, con tercerizados, con subocupación y demás. Pero que además plantea que esa reforma les va a traer beneficios como obras sociales, vacaciones, aguinaldo y otras cuestiones que hoy no tienen. Difícil que se puedan cumplir las dos cosas. Generalmente la clase dirigente, cuando milita la reforma laboral, tiene que ver con flexibilización y con quitar derechos. Se habla mucho de esa mochila argentina, ese proyecto en un sector del empresariado, que son proyectos que traen de afuera. Yo pido que así como traen proyectos de afuera, que traigan empresarios de afuera, que son un poquito, si se quiere, más permeables que los de acá, que quieren ganar el 400% en 2 meses. ¿Cómo se genera más trabajo? Con más producción, pensando en dar empleos de calidad, pagos como corresponden. Si se quiere, una discusión, y ahí podemos ser más adultos, analizar los convenios colectivos, pero cada sector, ahí sí se va a sentar a la mesa y va a poder discutir sus condiciones laborales. Hablar de una reforma laboral amplia como piden Tetaz, como pide López Murphy, como pide Randazzo y como pide gran parte de la derecha argentina, es ni más ni menos que quitar derechos. Esto es Movilizados. Bien, bueno, estamos con Norberto Di Próspero, secretario general de los trabajadores legislativos de la Asociación del Personal Legislativo, de APL, de los trabajadores del Congreso. ¿Cómo andamos, Norberto? ¿Qué tal, Ale? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, ¿marcaron la cancha ustedes con el aumento salarial en el sector? Porque fueron de los primeros que lograron reabrir esa paritaria y lo llegó al 46%, 45%. Después todos vinieron un poquito atrás. ¿Fue así? ¿Fue una señal de una parte del sector del gobierno? No, no creo que se haya marcado la cancha. Yo creo que lo que se hizo, conjuntamente con las autoridades del Congreso, la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y el presidente diputado Sergio Massa, ver los datos objetivos de la realidad, y veíamos que ya estaban cerrando algunas paritarias, un piso que a nuestro entender, y al entender de las autoridades también, que eso fue bueno. Las autoridades, no nos olvidemos que, más allá de nuestro caso, no son patrones comunes, no son, son dirigentes políticos, son militantes, y que a nuestro entender era un piso bajo y en una continuidad de tiempo muy larga, que eso lo hacía mucho más difícil para el trabajador. Había aumento de 35%, pero que la última cuota la cobraba recién en abril o en marzo, cosa que despreciaba mucho el aumento. O sea, vos te das un 35 y cobras un 10, después cobras un 5, después un 5, después otro 10, y después recién terminás cobrando 35. Cuando cobras el 35, ese 35 ya no es más 35.
Bueno, es un poco... Ideal, lo ideal es un aumento y cobrarlo como corresponde al otro mes. Ujú. Los dirigentes gremiales, en mi caso particular, yo siempre actúo con mucha responsabilidad en todos los actos gremiales, pero se habla de un aumento salarial, me, me, me ajusto a la coyuntura, a la Claro, la coyuntura situación. política, social, por la cual está atravesando el país. Nosotros veníamos de una, y venimos, y estamos en una coyuntura absolutamente inédita y difícil desde el punto de vista sanitario con la pandemia. Claro. Eso repercutió en todo lo que tiene que ver la economía y la producción y el consumo. Y bueno, también despreció mucho más el salario, que no solamente del 2019 hasta ahora por el tema de la pandemia y por otros algunos roles también propios, sino que del 2015 al 2019 ya Claro, venimos, veníamos con claro, una economía en baja y con los trabajadores sufriendo esa economía seguro. de un modelo neoliberal. Y se planteó hacer un aumento en 4 tramos, de 10% 4 tramos, que acumulativo daba un 46,5%, cosa eh, felizmente, que a mí realmente me llena de satisfacción, que felizmente los gremios que ya habían cerrado, pero tenían cláusula de reapertura, pudieron volver Claro, a reabrir su paritaria, y hoy la mayoría de los gremios están cerrando en en ese este, porcentaje, ¿no? sí. Igual lo que tiene de virtuoso la paritaria que cerraron ustedes es el plazo, porque es relativamente corto en función de lo que sucede con otras paritarias. Porque si no te pasa lo que está pasando ahora, que en el primer semestre los aumentos salariales en promedio, obviamente estamos hablando, es del 23% y la inflación es del 25%, entonces quedas atrasado y siempre estás corriendo detrás. Sí hay sectores como el de ustedes o algún otro que más o menos la están empardando, pero hay otras actividades que no pasa. Y Eh, que le va a costar, la gran depreciación del salario fue del 2019, de 2016 a 2019, claro. de diciembre de 2019. Ahí hubo una gran depreciación del salario. Bueno, hay un 20, Siempre hay 20 puntos de pérdida del poder adquisitivo. recuperar eso es muy Es muy difícil. difícil. El proyecto original de este gobierno era apuntar a eso, a la producción, a la industria y a la reactivación, pero nunca nadie se imaginó que en el medio iba a aparecer la Sí. pandemia que Y, apareció. y en el medio están los empresarios que siguen remarcando. Y No, que sigue remarcando, y el tema de una vez por todas tenemos que hablar de una reforma tributaria seria, el tema claro, de la renta bancaria y un montón de cosas que son temas que cuando uno lo quiere atacar, que claro. se quedan fuera de la agenda porque te vienen temas mucho peores, Sí, sí. temas inimaginables que no están dentro de la agenda de nadie, como esta pandemia que lamentablemente ya nos llevó a los argentinos más de 100.000 muertos, ¿no? Ujú. Norberto, el tema de las elecciones en el gremio, porque lo que se ha anunciado hoy es la apertura, bueno, de las elecciones en las diferentes organizaciones gremiales, porque eso estaba, digamos, hoy los mandatos estaban postergados, no se podían hacer elecciones, obviamente por el medio de la pandemia. ¿Cómo está esa Sí, situación hoy? sí, ahora ya eh, la del gremio y la de la CGT, ya la CGT puede convocar al Congreso. Sí, de hecho, la- la Confederación de Trabajadores del Transporte tiene fecha de elección, ya hay varios gremios, alimentación, hay varios que están iniciando el sí, proceso y la electoral. CGT va a tener que convocar al Congreso para también elegir un nuevo consejo directivo, que bueno, Ujú. ahí eh, se está hablando y se está tratando de ver, de diferir de otras veces que se quería armar la CGT y ver los datos de la realidad, como te digo yo, objetivamente, que esta vez cosas que antes nos podían separar nos tienen que unir, porque el niño la está pasando muy mal, porque el laburante la está pasando muy mal, y porque los dirigentes tenemos que tener la responsabilidad y la
estar todos juntos para poder sacar adelante al país y para poder defender los derechos de nuestros compañeros, ¿no? Porque, ¿Ves que ese confederal ¿eh? se puede hacer este año? Yo creo que se tiene que hacer este año, sí. Se puede hacer este año técnicamente. Sí. Políticamente. Claro, por eso pregunto, técnicamente correspondería hacerlo. Ahora, ¿se puede hacer antes de las elecciones? Primera pregunta. Y después, ¿llegamos a diciembre, noviembre, diciembre para hacerlo? Hay varias versiones, ¿no? Algunos los quieren hacer entre las elecciones, o después. Yo creo que si desde el punto de vista político prima lo que yo te decía al principio, se podría llegar a hacer antes de las elecciones. Bueno, pero es un tema muy, muy escabroso, como siempre. Hay muchos sectores dentro del movimiento obrero, hay que unificar esos sectores. Siempre digo lo mismo, si el objetivo que tenemos es la defensa de los derechos del laburante, claro, lo otro se puede arreglar todo. Claro. Lo otro podemos diferir en alguna metodología, podemos diferir. En el fondo no podemos diferir, si no sos secretario general de un gremio. Exacto. ¿El fondo cuál es? Defender a los laburantes. En eso no puede diferir. Claro. Puede diferir en alguna otra cosa que se pueden subsanar, ¿no? Así que no. Si se toma ese criterio, que yo lo digo muy fácil y suena muy fácil, pero que no es tan fácil. Pero después no es tan sencillo. Bueno, las elecciones en APL son para diciembre, pero lo dejamos para otro capítulo. La idea, y está trabajando la abogada, porque nosotros antes de la pandemia ya habíamos convocado la asamblea, ya habíamos hecho la junta electoral, ya teníamos todo, porque nosotros la teníamos en mayo del año pasado. Así que, bueno, después se prorrogó, hemos prorrogado el mandato hasta marzo del año que viene. Pero la idea nuestra es hacerla este año, porque tenemos ya todo como para convocar, y en 90 días poder hacerla en diciembre. Bueno, después vamos a hablar un poquito de cómo viene la campaña. Te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo, Norberto. No, gracias a vos, Alejandro. Estamos con Cristian López, secretario general del Sindicato de los Custodios, de lo que se llama seguridad, y vamos a hablar un poquito de la actividad porque siempre es uno de los sectores. ¿Cómo andamos, Cristian? ¿Bien? Bien, buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo siempre digo es uno de los sectores más precarizados, ¿no? Y ustedes vienen haciendo una tarea desde hace un tiempo muy dura, inclusive con algunos actores adentro del movimiento obrero que no le hacen bien, pero contame hoy cómo están ustedes. Bueno, como bien dijiste, ¿no? Sigue siendo tristemente una actividad muy precarizada. La pandemia expuso más aún la situación de nuestra actividad, ¿no? Con la falencia, con la falta de sueldo, con la atomización del sector. Y bueno, hoy nos encontramos después de varios años tratando de unificar un criterio con algunos actores de la actividad y bueno, tratando también a la misma vez ya de terminar con una era de un personaje que llevaba 40 años en la actividad, y creo que ese vicio entre ese dirigente y la Cámara Empresarial fue el germen que hoy nos lleva a la situación que estamos, y bueno, estamos trabajando en la unificación de criterios a nivel nacional y definir un armado nacional importante para terminar con tanta desigualdad en la actividad, ¿no? Sí, porque es muy disperso desde el plano dirigencial, también esto lo hablamos alguna vez, pero a mí lo que me llama la atención, porque aparecen actividades nuevas como lo que puede ser el transporte, lo que se llama, bueno, las aplicaciones. Eso es nuevo y es cierto, hay que legislarlo, pero la actividad de ustedes lleva años, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas que se hicieron muy mal durante todo este tiempo. Totalmente, bueno, básicamente el incumplimiento del convenio colectivo, la falta de un liderazgo gremial que entienda dónde iba la actividad, ¿no? Yo creo que no se ayornaron nunca a los tiempos modernos, nunca entendieron el poder que tiene nuestra actividad, con el volumen de trabajadores, con la amplitud que tiene nuestra actividad, y básicamente, como digo, se hizo un gran negocio en vez de representar los intereses de los trabajadores, que hoy en día nos damos cuenta de la estructura gremial que tiene
esta organización y que nadie la contempló, ¿no? Entonces hoy tener una obra social intervenida, no tener identidad gremial, nadie se preocupa por los trabajadores y como dije siempre, somos los invisibles en el ámbito político, en el arco gremial, nuestra actividad no la registra nadie y es tristísimo porque, bueno, como digo, en el mundo es una actividad que crece año tras año y que es trascendental para la política también, ¿no? Que convengamos, ustedes se dedican desde la seguridad en los bancos hasta lo que pasaba en algún boliche. O sea, es muy amplio el marco y en algún punto hasta se tocan con algún otro gremio, ¿no? Obviamente nuestra actividad trasciende a todas las demás. Y como bien lo dijiste, nosotros siempre dijimos que somos el primer anillo de seguridad en todo el país. El primer anillo de seguridad en un supermercado, en un consorcio, en un banco, somos los trabajadores de seguridad privada y que hoy estamos trabajando para ser prácticamente pobres. Entonces esa realidad hoy llevó a que por lo menos algunos dirigentes con conciencia de clase, con referencia gremial, hemos decidido unificar criterios y pelear por los derechos de los trabajadores de una sola vez, porque bueno, repito, la atomización del sector no le sirvió a nadie, no sirvió para nada tener 25 gremios, no sirve para nada tener 8 gremios por rama diferente, o sea, hoy estamos peleando de armar una sola estructura y terminar una sola vez con la esclavitud de nuestra actividad, porque también digo que somos esclavos en el siglo XXI, ¿no? Con una actividad muy trascendental en toda la región. Cristian, ¿cómo se da ese armado, ese acuerdo con algunos otros actores del gremialismo? Bueno, básicamente, bueno, nuestra institución, yo le llamo los custodios, de alguna manera logramos imponer una marca, una forma de trabajo en la actividad, logramos trascender en las redes, tener relaciones políticas, institucionales. Eso le dio un nuevo eje a la discusión gremial, donde hay un actor importante que somos nosotros, combativo, dialoguista, pero entendiendo también el mercado. Y por suerte encontramos que hay 2 o 3 dirigentes también. Bueno, uno es el compañero Leo Riquelme, que históricamente fue parte del gremio de Urra, que después de varios años nos conocemos y de diálogo, y bueno, nos hemos sentado hace 2 meses y hemos definido un acuerdo político, estratégico para entre las 2 organizaciones, lo que sería Urra y los custodios de Zulca, en el armado de un bloque nacional. O sea, ninguna organización baja su bandera, su identidad, pero sí con el confín de armar algo para terminar con todo esto. Así que la verdad que la gente lo recibió muy bien. Hemos hecho un evento en el predio de Moreno con las bases, con los delegados, se está trabajando en el interior, y la verdad que creo que es la única alternativa y básicamente lo que los trabajadores de base de diferentes gremios nos venían pidiendo, ¿no? Que dejemos de pelear entre nosotros y nos unifiquemos para salvar la actividad. ¿Y cómo se hace con un gremio que sigue estando, digamos, en el candelero, porque es el que rige un poco los convenios colectivos, es el que negocia? ¿Cómo se hace para correr ese sector democráticamente, digo, ¿no? Obviamente que apuntamos a lo que hablamos siempre, lo que corresponde, ¿no? Una elección democrática, limpia, que creo que el sindicalismo siempre se dirimió en las urnas, y estamos trabajando en todo el sector político también para aclarar cuál es el panorama, cuál es la realidad, porque nos llama poderosamente la atención que un dirigente que lleva 30 años en el sindicalismo, con actividad vapuleada, desnostada, que tiene causas penales, malversación de fondos, no esté procesado, que la justicia no está haciendo nada, con una obra social intervenida, con un decreto presidencial, ¿no? Porque la obra social la firmó el presidente. Entonces estamos tratando de que la política entienda que nuestra actividad no es menor. Yo creo que no trasciende esto porque justamente no tiene identidad nuestra actividad. Hablamos que si hubiesen intervenido la obra social de cualquier otro gremio, hubiese sido tapa en todos los diarios, y acá no se habló nada. Entonces, hoy estamos tratando de allanar el camino a nivel político y gremial y que esto se termine una vez. Por eso el ingreso de los custodios a esta discusión, que es una discusión, como decimos nosotros, no nos metimos por la ventana, sino que nos invitaron a participar y a dar una mano para resolver un tema que lo están dirimiendo internamente ellos. O sea, nosotros no vamos a meternos en la interna sindical, pero sí tenemos que participar por un tema lógico. La actividad no resiste de esta manera si no hay una solución concreta con el gremio más grande, digamos, más representativo. Y obviamente que después habrá una discusión de cómo nos unificamos en un armado nacional entre todos, pero creemos que hoy lo importante es que la política deje de mirar para otro lado
y solucione este conflicto que lleva casi 8 años y la verdad que es una vergüenza. Cristian, como siempre te agradecemos el contacto y lo vamos a seguir, obviamente. Es un caso también que nos preocupa mucho. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos el contacto con nosotros. Gracias a usted, Alejandro, y un saludo enorme, como siempre. Abrazo enorme. Bien, estamos con Juan Speroni, titular del Sindicato de Obreros Navales. Juan, ¿cómo andamos? ¿Cómo te va, Alejandro? Bien. Muy buenos días. Bueno, a ver, ¿cómo está hoy la actividad? Que además están, no sé si ustedes lo están analizando, la situación en general de la actividad y de cara a un comicio que viene en la CAT, ¿no? En la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. ¿Cómo está hoy la actividad en general? Bueno, la actividad, la verdad que nosotros estuvimos, porque formamos parte de la Confederación de Gremios Industriales, estuvimos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires el día lunes, donde se planteó toda una agenda, digamos, con relación a las distintas actividades, teniendo en cuenta que hay un escenario que para nosotros significó una pausa, que fue este tema de la pandemia, que hay que ponerlo justamente en uno de los temas centrales de la urgencia que tuvo que asumir el gobierno, porque, a ver, un gobierno que asume con un endeudamiento tremendo, con una inflación de un 50%, con un mercado interno casi destruido, con salarios a la baja, y con una situación compleja desde el punto de vista social, y la verdad que vos te preparás para otra cosa cuando vas a asumir para enfrentar todo esto. Cayó la pandemia y hubo que priorizar y atender la urgencia, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista el gobierno tuvo los reflejos para cuidar la salud del pueblo y puso el mayor de los esfuerzos para tratar de cuidar a la comunidad. Y en ese marco algunas cuestiones también se fueron dando, digamos, porque no es menor en la actividad nuestra que vos planteás. Por ejemplo, venimos desarrollando una agenda de temas que tienen y están relacionados con el mercado y el financiamiento, en el Ministerio de Producción, donde conformamos una mesa sectorial de la industria naval, económica y social, y venimos planteando estos dos temas, digamos, mercado y financiamiento. Uno que tiene que ver con la no importación de buques usados, lo que la industria naval tiene capacidad para poder construir, y por el otro lado una línea de financiamiento que, por lo menos por lo que nos transmitieron las autoridades, está muy próxima a salir. Con estos dos vectores, con estos dos instrumentos, creo que nosotros rápidamente vamos a ir recuperando, digamos, mercado de trabajo y posibilitar de que más trabajadores se inserten en una industria que necesita también un poco de tiempo para esa incorporación de trabajadores nuevos y fundamentalmente formarlo, digamos, porque formar un soldador, un calderero, un matricero, y tarda 5 o 6 años, digamos, entonces ahí tiene que haber una... Pero ahí quiero hacer un punto, Juan. ¿Hay capacidad en el sector para construir buques, para construir lo que sea de la actividad portuaria? ¿Hay capacidad para el dragado y balizamiento de los ríos, de las cuencas en la Argentina? ¿Eso se puede hacer en el mediano o corto plazo? Sí, yo creo, a ver, nosotros, como vos sabés, Alejandro, que sos un seguidor de la actividad, nosotros a principios de los 90 que cayó todo el andamiaje, que desestructuró todo el complejo marítimo portuario y de la industria naval, habíamos quedado tremendamente golpeados, digamos, pero resistimos. Desde ahí vinimos configurando una matriz entre la resistencia y la construcción, de mantener de mantener las unidades productivas de pie, digamos, que fue el gran desafío. Acordate que allá por el 2001
o antes del 2001 estábamos hablando de empresas recuperadas por los trabajadores para ponerla en actividad, porque la mayoría de las empresas quebraron, digamos, este era el escenario. Nosotros pudimos bancar, sostener la situación, y hoy verdaderamente tenemos astillero con una capacidad importante en términos de su matriz productiva, digamos. Es decir, la actividad nuestra para la construcción del buque se relaciona con una de las primeras cosas que nosotros resolvimos hace muchos años atrás en la carrera de ingeniería naval, que hasta eso se había cortado en el país. También la de arquitectura naval, y pusimos en marcha lo que era toda una escuela de capacitación y formación, digamos, que hoy son los trabajadores que están en la edad óptima, digamos, para producir, y muy bien formados realmente. De manera que, ante tu pregunta, yo te digo que la industria naval argentina hoy tiene capacidad para atender la renovación de la flota pesquera, tiene capacidad para atender el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, producto de este fondo que fue sancionado en el Congreso de la Nación, el FONDEP, en una articulación de los astilleros públicos y privados. Tenemos las unidades productivas para atender todo el valor agregado que pueda generar, devolver a que el Estado Nacional tenga el control fundamentalmente de las rutas fluviales en nuestro país, de manera que estamos total y absolutamente en condiciones. Lo que siempre en este tipo de actividad se necesita planificar. Claro. Si vos venís y decís, para mañana necesito una draga, claro, no se puede. Se necesita, uno tiene que planificar. Se necesita planificar y se necesita políticas activas para el sector, ¿no? Tal cual, tal cual. Vos fijate que mediante el debate que se puso en la superficie y le dio visibilidad al tema del vencimiento de la concesión del Estado al dragado de las rutas fluviales, digamos. Bueno, hubo un gran debate. No te gusta llamarlo hidrovía, no te gusta llamarlo hidrovía, sí. Exactamente. Pero para que la gente entienda qué es el tema de la hidrovía. Exactamente. Redes troncales para nosotros, el Paraná para nosotros, el Río de la Plata, que son los viejos, digamos, la vieja cultura, digamos, cuando tuvimos una plena influencia, participación en términos de las vías navegables, de los ríos, del frente marítimo. Eso era soberanía, digamos, ¿no? Después nos fueron alejando de toda esta situación. Claro. Vos fijate que al poner nosotros en discusión con un colectivo importante de técnicos, profesionales, militancia política, sindical y demás, el tema de esta situación, de la concesión y la necesidad de que el Estado vuelva a recuperar el rol y el control, pudimos lograr que finalmente, digamos, el gobierno nacional tomara la actitud de volver a que el Estado tenga la presencia del control sobre fundamentalmente el cobro del peaje, y se da una pausa de un año, digamos, para diseñar toda una política que tiene que ver con la conectividad de las rutas fluviales, digamos, y marítimas. Esto tiene que ver con la materialización rápida y urgente del canal Magdalena, con una ruta fluvial que conecte la Patagonia y las provincias del litoral, pero que fundamentalmente tiene una presencia y un valor extraordinario en términos de visión estratégica, porque rompe el statu quo diseñado por algunos sectores, digamos, y que no se diseñó en el país, sino que se diseñó afuera, digamos. Y si nosotros logramos que en este año se pueda consolidar un proceso de planificación adecuada en resguardo del interés nacional y de la soberanía, sin que esto implique absolutamente, es lo que hace en cualquier país del mundo, digamos, es decir, poner límites simplemente, digamos, tener el control, poder generar a través del Estado de una visión que sea prolija, que sea perfectamente planificada, que se pongan los hombres y mujeres que verdaderamente sepan del tema para desarrollar. Es una vía que tiene una potencialización extraordinaria en términos del comercio exterior. Si nosotros podemos hacer eso, ante tu pregunta, nosotros vamos a recuperar seguramente en el mediano plazo una marina mercante que sea total y absolutamente competitiva, y una industria naval
también que lo sea, que sea la consecuencia natural de poder construir los barcos para la marina mercante, y un entramado portuario, no desde una visión únicamente de pertenencia de los sectores transnacionales o las corporaciones financieras, que lo que quieren es lógico, sacar su producto, abaratar los costos, que no haya controles. Que no haya controles, tener una logística a imagen y semejanza de sus intereses, que están bien que lo tenga, pero acá tiene que haber el Estado, digamos, y el rol nacional de defensa de la logística argentina, para salvaguardar incluso a nuestros propios productores y el costo de una matriz industrial que nosotros tenemos que reconfigurar. No es posible pensar vivir en una Argentina solamente donde se exportan materias primas o commodity, digamos. A ver, en Argentina se hizo satélite hasta hace poco tiempo, se están produciendo enormes transformaciones en el campo tecnológico, digamos, hay un recurso humano extraordinario. Lo que tenemos que hacer es tratar de tener ese proyecto político que apuntale, digamos, verdaderamente una defensa de todos estos sectores para ser parte de la economía nacional, y sin lugar a duda este sector tiene un aporte extraordinario para eso. Esperemos que así sea. Juan, te agradecemos como siempre el contacto. Sabes que es un tema que a mí me apasiona, del sector marítimo portuario, así que lo vamos a seguir. En breve te vamos a estar convocando, porque además sos muy didáctico. Te mandamos un abrazo enorme. Bien, y déjame felicitarlo a Jorge Tayana, que fue uno de los hombres también que puso en la superficie todos estos temas, el rescate de la soberanía, la lucha por la soberanía, y hoy fue designado ministro de la Nación, en un rol fundamental, nada más ni nada menos que el Ministerio de Defensa de la Nación, digamos, así que augurarle todo el éxito, y está claro que triunfemos con el proyecto que supimos poner en marcha, digamos, cuando visibilizamos todos estos temas que tienen que ver con la soberanía. Muchas gracias, Alejandro. Esperemos que así sea. Muchas gracias a todo tu equipo, y nos estamos viendo en cualquier momento. Te mando un abrazo enorme, Juan. Gracias. Abrazo. Gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir en www.conciliacionobligatoria.com. Información todos los días actualizada del mundo gremial y laboral. Ahí también pueden ver los programas de movilizados, los reportajes de La Primera Piedra, y particularmente me pueden escuchar todos los días en los diferentes programas de Radio del Plata AM 1030, todos los días, de lunes a viernes. Ahí hacemos informes gremiales con toda la actividad, así que gracias por acompañarnos y quédense en Canal 22. Chao.